Hola a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar acerca de rubiola. A la rubiola también se le conoce en ocasiones como sarampión alemán. Entonces, conozcamos el virus. Este es el virus y si ustedes se fijan, no tiene una forma muy establecida. Por ejemplo, esto de aquí, pues, ¿qué será? Parece una pera, tal vez. O esto parece como un trapecio, esto un círculo, etc. Entonces, ¿por qué tiene o presenta todas estas formas? Porque lo exterior del virus no tiene una forma fija, es blando, tiene una membrana de lípidos, a la que se le conoce como peplos. Sin embargo, en su interior tiene la nucleocápside, es decir, su recubierta de proteínas, y esta tiene forma helicoidal, es decir, como un espiral. Entonces se vería como un tubito por dentro de esta membrana que estamos viendo. El virus en general mide unos 60 nanómetros y su material genético, a diferencia del nuestro, es ARN y de una sola cadena, lo que se escribe SARN, de single strain, o sea, una sola cadena. Bueno, iniciemos con la patogenia, que es el camino que lleva a cabo el virus desde que está fuera de nosotros hasta que llega a nuestro interior y se instala en el sitio preferido para hacer daño. Entonces, todo inicia cuando lo respiramos. El flush, o sea, las gotitas de saliva de otra persona que esté enferma, trae el virus. Y a continuación, ese se distribuye por el torrente linfático. Después de ahí va a ir a dar a la sangre, a lo que se le llama viremia. Y entonces se iniciará el periodo de incubación, que tiene una duración de entre 17 y 20 días, tras los cuales ya se presentará la enfermedad, iniciando con el periodo prodrómico. Un periodo prodrómico en una enfermedad significa un periodo que es antes o anterior a esa secuencia de síntomas que son más características de la enfermedad. Por ejemplo, en rubiola nos imaginamos un montón de manchitas o granitos que nos salen. Bueno, pues eso es lo más característico, pero no significa que sea lo único que nos pasa. Antes de ello ya estábamos enfermos y a ese periodo anterior se le llama periodo prodrómico. Vamos a ver qué cosas se presentan entonces en la rubiola durante el periodo prodrómico. Por ejemplo, malestar general, o sea que estamos como que nos duele todo, estamos temblando, estamos decaídos, pero también tenemos cefalea, eso significa dolor de cabeza. También podemos presentar un poco de fiebre y además odinofagia, que significa que nos duele un poco la garganta o mucho, dependiendo del paciente. Todos estos síntomas no parecen para nada de la rubiola tradicional que nosotros relacionamos, sin embargo sí es rubiola. Entonces tal vez nos puede parecer que tenemos gripe y es porque gripe no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de signos y síntomas que se presentan en varias enfermedades. Entonces hasta aquí solamente parece gripe. Pasados unos 2 o 3 días es cuando ya van a empezar a aparecernos las manchas, a las que se llaman lesiones maculopapulosas. Y estas lesiones aparecen generalmente en forma descendente, eso quiere decir de arriba hacia abajo, empezando por la frente, después el cuello, luego el tronco y finalmente los brazos y piernas. Pero alguna despistada de estas manchitas puede aparecer después en otro sitio. Sin embargo, en términos generales, este es el transcurso de la aparición de las manchas. Además, en los adultos se pueden presentar poliartralgias. Eso quiere decir artralgias, que les duelen las articulaciones. Y poli, pues que muchas articulaciones son las que duelen. Sabemos que este tipo de enfermedades, pues afectan más a los adultos que a las personas jóvenes. Pero no exageremos, no tan jóvenes.
Por ejemplo, la rubiola congénita. ¿Qué significa rubiola congénita? Pues que la tenemos desde el nacimiento, o puede ser que incluso antes. ¿Y esto por qué se da? Pues porque la madre se enfermó al momento del embarazo, en algún periodo. Y entonces tenemos rubiola congénita, y eso sí es muy grave. La rubiola congénita se divide en dos, la rubiola congénita activa y la que tiene complicaciones teratogénicas. Iniciemos con qué significa eso de rubiola congénita activa. Bueno, en la activa se produce un cuadro muy severo, es decir, pues los bebés se afectan muchísimo. ¿Y qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado. Esto se realiza con la finalidad de compensar el daño que está sufriendo el propio hígado. También se puede tener esplenomegalia, que es el crecimiento del vaso, petequias cutáneas y que son pues ligeros puntitos, ¿no? Pero también se puede tener plaquetopenia. Eso quiere decir que bajen las plaquetas y entonces el bebé no puede estar coagulando. Nosotros necesitamos la coagulación todo el tiempo, no nada más cuando nos hacemos una cortada que se ve. Generalmente estamos teniendo pequeños derrames, entonces necesitamos estas plaquetas. Además, el bebé mejora y recae cíclicamente. Eso quiere decir que apenas estamos pensando que ya va a mejorar y otra vez vuelve a presentar el conjunto de síntomas. Ahora pasemos a la rubiola con complicaciones teratogénicas. A lo mejor nos suena la palabra teratogénico y tal vez la relacionamos con algunos defectos que podemos encontrar, por ejemplo, generalmente en brazos, piernas, pero las deficiencias o los errores no tienen que estar nada más en los brazos o en las piernas, pueden ser internas. Eso quiere decir que también los órganos internos pueden no haberse desarrollado completamente. Esto depende de la etapa en la que la madre adquirió la rubiola. Entonces, si en la etapa que la adquirió se estaba formando, por ejemplo, el hígado, entonces, pues la complicación teratogénica afectará más al hígado. Pero también puede darse el caso de que haya afectado en otra etapa. Entonces, son diversos los órganos y sistemas que pueden verse afectados. Por ejemplo, el sistema hematológico o cardiovascular, el ojo, el oído, pues el páncreas, el músculo esquelético, el sistema nervioso central e inclusive el sistema inmunológico. Entonces vemos que si este tipo de órganos no se forman adecuadamente, el bebé puede correr el riesgo de ni siquiera nacer. Y entonces se produciría un aborto. Pero si llegara a nacer, la esperanza de vida de este tipo de bebés es muy baja. Entonces, es recomendable que la madre tome precauciones para no enfermarse. ¿Y cómo nos tomamos las precauciones todos? Pues con la vacuna que veremos más adelante. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico principal de la rubiola en general es clínico. Eso quiere decir por los signos y síntomas. El médico puede dilucidar entre los diferentes tipos de manchas para diferenciarlos entre sarampión, varicela, rubiola, que son enfermedades que se parecen, pero un médico con mucha experiencia puede saber la diferencia entre ellas, además de otros signos y síntomas que se tienen en el periodo prodrómico. Otro de los diagnósticos es ELISA, que es un procedimiento en el que se utilizan anticuerpos que fueron fabricados en un laboratorio para la detección de los antígenos. Estos como rombitos que puse aquí representan los antígenos. Eso quiere decir pedacitos de virus que pudimos extraer del paciente. Pero como no se ven a simple vista, pues utilizamos estos anticuerpos para poder detectarlos. Y como los anticuerpos vienen pegados a una enzima que arroja color, si el pocito o nuestro aparato se llena de color, significará que entonces el paciente tiene el antígeno.
es decir, que tiene el pedacito de virus o virus que encontramos dentro de él. Entonces, pues, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el tratamiento? Si ya nos da rubiola a una etapa, digamos, juvenil o adulta, el tratamiento es reposo e hidratación. Y también podemos tener algunos medicamentos como cremas tópicas antipruriginosas. Eso quiere decir para que no nos dé comezón. Y esos son los tratamientos principales. A lo mejor el paciente puede tener complicaciones y entonces los medicamentos cambiarán, pero eso lo definirá el médico. Entonces, no queremos que nos dé rubiola porque sobre todo si una mujer desea embarazarse es muy peligroso. Entonces, optamos por la profilaxis, que significa el tratamiento preventivo. ¿Y cuál es la profilaxis? Pues la vacuna. Hay diferentes tipos de vacuna. La que más se utiliza es la triple viral. La triple viral es una vacuna que está compuesta a su vez por diferentes fragmentos de virus de diferentes enfermedades, como son el sarampión, la rubiola y la parotiditis, o comúnmente conocida como paperas. Bueno, entonces esta vacuna se aplica entre los 12 y 15 meses de edad. Sin embargo, por ejemplo, si usted es una mujer que desea embarazarse y no está segura de si en su infancia le aplicaron la vacuna o sabe definitivamente que no se la aplicaron, usted puede optar por previamente al embarazo tener la vacuna y entonces ya estar preparada para que no contraiga la enfermedad de la rubiola. En el caso particular de la rubiola, la cepa que se utiliza es la HPV77. Esto es solo un nombre, como un nombre de un cultivo de virus. Así, cuando escuchen sepan tal, significa que un determinado laboratorio cultivó ese tipo de virus y pues ya es un virus, digamos, confiable para poder elaborar las vacunas. Hasta aquí la explicación de rubiola. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.